Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Hoy lunes 24 de agosto del 2015, nuestra lección lleva por título El Pentecostés Gentil. Así que les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos escucha a través de este medio. Para comenzar, vamos a hacer una oración para pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le agradecemos nuevamente que nos dé la oportunidad de estar aquí para compartir su santa palabra. Señor, rogamos que usted sea nuestro director. Quédese con nosotros, por favor, y bendiga a cada una de las personas que nos escuchan a través de este medio, Señor. Le suplicamos que su palabra sea de bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. El Pentecostés Gentil es el título del estudio de hoy. Como sabemos, en esta semana la lección número 9 nos está hablando sobre Pedro y los gentiles. El texto para memorizar: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos capítulo 2, versos 38 y 39. Aquí Pedro ya había comprendido la misión que tenía de esparcir el gran mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el testimonio que nuestro Señor Jesucristo había dejado en este mundo, a través de su vida, a través de sus ejemplos, a través de todo lo que hizo en esta tierra cuando Él estuvo. Y bueno, como Él prometió a sus discípulos que iba a venir el derramamiento del Espíritu Santo, que Él iba a dejarles un consolador, y esto se presentó como el Pentecostés, como esta gran ceremonia del Pentecostés. Y entonces, cuando habla sobre el Pentecostés gentil, está hablando sobre también el derramamiento del Espíritu Santo, pero en vidas que no eran judías, que no eran israelitas, que no eran parte del pueblo de Israel. Y los gentiles sabemos que eran las personas a las cuales habían nacido en un lugar en donde no se adoraba a Dios, al Dios que nosotros conocemos, y entonces estas personas eran llamadas gentiles o paganas. Ya hemos mencionado parte de esto. El libro de Hechos capítulo 10 nos habla sobre un personaje bastante interesante llamado Cornelio, el cual le vamos a dar lectura desde el verso 1 hasta el 8. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Bueno, en primera, este hombre llamado Cornelio era un centurión. Centurión era un grado que se les daba a un oficial romano, al cual se le dejaba unos 100 soldados a su cargo, bajo su mando. Eran hombres muy respetables, eran hombres que tenían una buena posición económica, así que cuando hablamos de Cornelio hablamos de un hombre con una posición económica bastante interesante en Roma, y entonces este hombre dice que era piadoso y temeroso de Dios. Este es un contraste, porque si era un hombre romano, era un hombre considerado gentil o pagano, pero era piadoso y temeroso de Dios. Esta frase la podemos encontrar en la Biblia a hombres que eran llamados justos y rectos delante de los ojos de Dios, como Job, por ejemplo. Y este hombre tenía obras buenas y se le reconocía por las limosnas que hacía al pueblo de Dios y también por su vida de oración que llevaba. Este vio claramente en una visión, Cornelio vio claramente en una visión, cómo a la hora novena del día más o menos, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá qué es necesario que hagas. Bien, este hombre ya conocía a Dios. Por la relación que había tenido con los judíos, él conoció a Dios, conoció la palabra de Dios. Así que él era piadoso y temeroso de Dios junto con toda su familia, así lo describen los versículos que acabamos de leer. Pero le hacía falta algo.
Pero como Dios conocía su corazón, le envió un ángel, y cuando él estaba en su momento de oración, este ángel le habló y él respondió inmediatamente. Dice el espíritu de la profecía que él entendió que este ser que se le apareció no era un hombre común y corriente, sino que era un enviado de Dios. Y es por eso que tiene la expresión en el capítulo 10, verso 4, ¿qué es Señor? El referirse Señor es de respeto. Y le dijo el ángel que todo lo que él había hecho, Dios ya lo estaba tomando en cuenta. Así que lo único que le faltaba era llamar a Simón Pedro para que él aprendiera lo que no había entendido hasta ese momento, lo que le faltaba. Le dijo dónde encontrar a Pedro. Así que cuando este ángel se fue de Cornelio, Cornelio inmediatamente llamó a sus dos criados, a dos de sus criados y a un soldado que era de mucha confianza para él, de los que le asistía, y los envió a Jope. Pero primero les contó todo lo que había pasado cuando él estaba en su momento de oración y cómo el ángel se le había aparecido. Entonces, cuando él hace este llamado para Pedro, pues él lo hace para comunicarle que pues no es porque él quisiera, no porque él fuera un centurión, estaba solicitando la presencia de Pedro, sino porque era una orden de Dios. Imaginémonos cómo es posible si yo considero a una persona que no es digna de hablar conmigo, porque era así como se consideraban en ese entonces los gentiles y los del pueblo de Israel, no es digna de hablar conmigo porque es inmunda para mí, así lo dice la palabra de Dios también. ¿Cómo es posible que a él le habló un ángel? Eso quiere decir mucho, eso quiere decir que su vida era una vida que delante de los ojos de Dios era intachable o era de mucha fe. Y aquí vemos a un segundo centurión que se menciona, que son gentiles, sin embargo que tienen el temor de Dios, son temerosos de Dios, y no solo eso, sino que tratan de hacer o de cumplir al máximo la voluntad de Dios de todo corazón. Esto realmente debería de hacernos reflexionar, porque muchas veces creemos que las personas que no tienen el mensaje que nosotros tenemos hoy están perdidas y están muy mal o están peores que nosotros. Y la verdad pudiera sorprendernos. Tal vez nosotros estamos tan mal a comparación de la vida de ellos, porque son muchas personas honestas a veces, y nosotros a veces, aunque tengamos la verdad, nos falta mucho para comprenderla, para vivirla, porque estos hombres que se mencionan en esta lección, los hombres que estamos analizando su vida, su testimonio, nos damos cuenta que el hecho de que hayan sido procedentes de una ciudad pagana, no quiere decir que ellos actuaban paganamente. Ellos sabían que no iban a ser aceptados por el pueblo judío. Sin embargo, ellos por elección y por una decisión de la convicción que habían tenido cuando escucharon la palabra de Dios, optaron por servirle a Dios y hacer las cosas que le agradan a Dios. Esto es un gran ejemplo para nosotros. La conversión de Cornelio, que como ya dijimos, un oficial pagano del ejército romano, pues a esto se le conoce como el Pentecostés gentil, porque realmente este hombre recibió ese beneficio del Espíritu Santo en su vida. Nosotros sabemos que esta historia pues nos habla sobre un hombre que era rico, que tenía buena posición económica, que tenía un buen trabajo, que tenía una jerarquía en la ciudad romana, pero a pesar de eso amaba a Dios, temía a Dios y trataba de hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, pero le faltaba algo en lo que él había comprendido de la palabra de Dios. Y para que eso se completara, es por eso que Dios mismo envía un ángel y manda una orden para que Pedro sea el que termine esta obra en la vida de este centurión llamado Cornelio. Nosotros sabemos que cuando Cornelio hace esta petición a Pedro,
pues probablemente Pedro no la pudo haber tomado de una forma muy, pues muy alegre, porque ellos no se podían, pues no se podían ver, realmente no podían relacionarse. Es como les vuelvo a repetir, era como si fuera algo inmundo que los contaminara. Así era el trato, es algo que pues a lo mejor ahorita nosotros nos asombremos, pero sin embargo tal vez con nuestra actitud a veces actuamos así, actuamos como si las personas fueran inmundas para nosotros. Y sin embargo puede ser una persona que nos puede dar un gran ejemplo de cómo se vive la vida cristiana. Entonces son cosas que deben de hacernos reflexionar. Eh, nosotros en la parte del comentario de la lección nos dice que las oficinas podemos leer allí, dice, las oficinas del ejército romano para toda Judea, incluyendo Jerusalén, estaban en Cesarea. Cornelio habría sido uno de los 6 centuriones que comandaban los 600 soldados que constituían la corte italiana con base allí. Su nombre indica que era descendiente de una ilustre familia militar romana. Entonces, él era de un linaje noble, y también lo dice el Espíritu de la Profecía, y lo podemos leer en Testimonios Selectos, en el tomo 2. Podemos darle un vistazo al Espíritu de la Profecía en la página 134, 135, y podemos encontrar allí cómo se describe el testimonio de este hombre. ¿Y por qué Dios toma en cuenta las obras de este hombre? No es porque era un hombre romano importante, no es por eso, es por el estilo de vida que él llevaba a pesar de que era parte de los gentiles. Entonces esto nos puede sorprender mucho porque este hombre, a pesar de que había sido criado por gentiles, por romanos, su educación, toda su vida había sido en un lugar pagano y con dioses paganos, y todo lo malo que podemos nosotros ver cuando vemos las cosas de Dios y comparamos con lo demás, todo lo abominable, se puede decir. Pues este hombre se mantenía. Una vez que él escuchó la palabra de Dios, él se mantenía fiel y trataba a su familia también de tenerla en esa convicción de ser fieles a Dios. Y él oraba tanto, de tal manera que en una de sus oraciones Dios aprovechó para enviarle un ángel que hablara con él. Y entonces él, cuando llama a Pedro y cuando Pedro llega, él se postra delante de Pedro con respeto, porque él respetaba a Pedro, sabía que era un enviado de Dios para cumplir una misión. Entonces aquí vemos cómo este Cornelio, este personaje Cornelio, este centurión romano Cornelio, vemos que era un hombre humilde porque a pesar del cargo que él tenía, pues no solicitó absolutamente nada más que llegara al llamado que Dios había hecho. Y Pedro llegó a ese llamado que Dios le hizo a través de Cornelio, a través de un ángel. Nosotros podemos leer en las Sagradas Escrituras toda esta historia. Por falta de tiempo solo vamos a leer algunos textos, y vamos a leer ahora del verso 23 en adelante. Dice, entonces haciéndolos entrar los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Esto es cuando Cornelio, el centurión, mandó a sus sirvientes y a su soldado a buscar a Pedro, y entonces cuando ya pues llegaron, ¿verdad? Con Pedro, pues él los hospedó y después ya salieron de allí, pero no salió solo Pedro, dice que algunos hermanos de esa ciudad de Jope acompañaron, y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Él quería este testimonio no solo para él, sino para toda la gente que lo rodeaba. Y Pedro se levantó diciendo, levántate pues. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies le adoró, dice la palabra de Dios. Mas Pedro lo levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Aquí vemos cómo Pedro había comprendido
que la única reverencia era para nuestro Creador, no hay más. Nosotros no podemos, por muy alto que sea el rango que tengamos en nuestra misión, en nuestra vida, en nuestro trabajo, debemos de ser humildes. O sea, aquí muestra características de hombres consagrados. A pesar de que tengamos defectos humanos porque nacimos en el pecado, pero hombres consagrados hombres y mujeres consagrados demuestran el carácter de Cristo. Y el carácter de nuestro Señor Jesucristo es de amor, de mansedumbre, de paz, de paciencia, de humildad, y es algo que nos falta a nosotros moldear. Entonces, cuando Pedro llega, este hombre Cornelio, a pesar del rango que él tenía en su ciudad, pues él no esperó que esto sucediera, así que él le explica, ¿no? Somos humanos y la única honra es para Dios, ¿no? Entonces, les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Estas palabras realmente son fuertes porque estas son de Pedro y le dice, ustedes entienden que es abominable que nos reunamos entre judíos y extranjeros. Tú debes de entender que esto es algo incómodo para mí. Sin embargo, Dios me mostró que a ningún hombre, sobre toda la faz de la tierra, le puedo llamar común o inmundo. Entonces aquí también Pedro ya había comprendido el mensaje que Dios le había dado para ir con Cornelio, de que él no debía de estar juzgando lo que sus ojos veían, lo que es las costumbres humanas, lo que las leyes humanas judaicas tenían en ese tiempo, de no poder relacionarse con extranjeros, pero lo llevaron al extremo. Ese es el problema, que lo llevaron al extremo. Entonces nosotros aquí podemos comprender cómo Pedro sabía y entendía esta situación perfectamente porque el Espíritu Santo estaba obrando en su corazón. Es por eso que él se porta de una manera diferente, es por eso que su vida ya es transformada, es por eso que él puede hablar con este centurión romano, aunque le da la explicación y le dice, entre nosotros como hombres sabemos nuestras normas, pero Dios me ha mostrado las normas. Así que yo no voy a pensar que tú eres un hombre inmundo o abominable para mí en este momento, sino que cuando escuché el llamado, vine y estoy aquí para saber por qué causa me llamaste o por qué causa me hiciste venir contigo. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, como a esta hora, yo estaba en ayunas a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que envié por ti. Esta fue la explicación que le dio Cornelio, de que él había enviado a estos siervos de él y a su soldado por Pedro, no porque él quisiera, sino porque Dios se lo había pedido a través de un ángel. Entonces Pedro le dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y es algo que nosotros debemos de comprender ahora. Dios no hace acepción de personas. Y el hecho de que las personas sean diferentes a nosotros, nosotros debemos de llevarles el mensaje, las buenas nuevas de salvación. Y nosotros no debemos de fijarnos cómo están las personas. Nosotros debemos de dar ese mensaje. Si ellos las aceptan, que la honra y la gloria sea para nuestro Creador, porque es la obra del Espíritu Santo, la conversión. No es nuestra, nosotros no convertimos, nosotros no ganamos almas, nosotros no tenemos nada, nosotros solamente somos instrumentos, la obra es de Dios a través de nosotros con su Espíritu Santo. Así que Pedro había comprendido esta palabra y por eso él decía, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es
Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que él es el Dios, el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. La honra y la gloria para nuestro Señor. Cuando Pedro entendió que Dios le llamó para esta misión, él inmediatamente dio las buenas nuevas. Él explicó quién era Jesucristo, por causa de qué murió y cuál era su poder y quién era el Padre Celestial. Y entonces cuando todas estas personas escucharon este mensaje y lo recibieron en su corazón, Dios supo eso enseguida, de tal manera que derramó su Santo Espíritu y también cayó sobre todas las personas que se llamaban gentiles en ese tiempo. Recordemos que cuando Cornelio recibió a Pedro, dice que reunió a su familia, reunió a sus amigos también. Así que Cornelio no solo pensó para sí mismo, Cornelio ya estaba haciendo la obra. Cornelio quería que su gente, que él apreciaba tanto como su familia, estuviera presente para escuchar a Pedro, para escuchar el mensaje de nuestro Padre Celestial. Y hay mucha gente ahorita que está esperando eso. Y si nosotros no sabemos a dónde ir a predicar, es porque no nos hemos arrodillado. Debemos de arrodillarnos y pedirle a Dios que nos lleve al lugar indicado en el momento indicado. Dios tiene trazado los tiempos perfectos en la vida de cada ser humano, en la nuestra y en todos los que habitan este mundo. Y si nosotros nos sometemos a su poder, Él va a hacer su voluntad en nuestra vida y en la vida de los demás, a través de nuestro testimonio, a través de su palabra, pero nosotros debemos de ser instrumentos fieles y honestos y humildes como estos hombres que acabamos de estudiar el día de hoy de cómo eran. Así que, aunque Pedro tenía otras ideas antes de que Dios le revelara, pero cuando Dios le reveló lo que debía de hacer, él lo aceptó y lo hizo gozoso. Y aquí vemos los frutos, la cosecha que se hizo en ese momento, que no solo pudo cambiar la vida de Cornelio, sino la de mucha gente también. Y inmediatamente acudieron a hacer lo que se debe de hacer, bautizarlos en el nombre del Señor, para que sus vidas ya sean activas y sean también nuevos misioneros para la honra y la gloria de Dios. Y es algo que nosotros debemos de hacer. Debemos de continuar la obra de nuestro Padre Celestial fervientemente, invitando a las personas a que cumplan con la voluntad, pero dándoles el mensaje verdadero. No le cortemos ni le acomodemos, demos el mensaje. Recordemos que quien va a hacer la obra es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos instrumentos. No temamos si vamos a ser rechazados. Hay personas que después de los rechazos que tengamos están sedientas y hambrientas esperando la palabra de nuestro Padre Celestial para llenar ese vacío. Así que
Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude para que seamos buenos misioneros también nosotros y para que cambiemos nuestra forma de pensar y no etiquetemos a las personas o no creamos que porque esas personas son nuestros peores enemigos no merecen recibir el mensaje de las buenas nuevas. Demos un buen testimonio, ya sabemos que no somos salvos por obras, pero aquí vemos como a Dios le es importante nuestras obras porque a través de ellas se manifiesta que realmente nuestras vidas han sido transformadas. Así que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Life Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Les invitamos a que visiten nuestra página y así también les invitamos a dejar sus mensajes, preguntas. Si tienen algún pedido de oración, con mucho gusto pueden dejarlo en nuestra página web. Y les agradecemos su compañía el día de hoy. Si Dios nos permite, nos escuchamos el día de mañana. Les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren.